Voces Comunes es una convocatoria abierta a las agrupaciones sociales, civiles, vecinales, medioambientales y comunitarias del AINI-LEBU, con el propósito de difundir y promover sus iniciativas, labores y actividades. Espacio en Construcción producirá un programa audiovisual para cada propuesta seleccionada, la cual será estrenada por nuestras redes sociales. Convocatoria abierta hasta el 3 de mayo. Para más información, revisa nuestra página web www.espacioenconstruccion.cl. La UACH te invita a mantener un buen trato en los entornos digitales. Si algo no te parece bien o te sientes incómodo o incómoda con alguna situación, por favor, convérsalo. Tenemos que aceptar que las personas tienen derecho a pensar distinto en lo personal, en lo político, en lo religioso o en cualquier tema. Te invitamos a ser tolerante. Buen trato en entornos digitales. El respeto virtual dignifica nuestro actuar. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch de la Universidad Austral de Chile, Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos un nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Invitamos a quienes nos ven o escuchan a través de Radio Watch 90.1 FM a visitar nuestro sitio web www.acobaldelosrios.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Destacar que en esta oportunidad tenemos de invitado a Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Mocho Chohuenco, y también, como siempre, está presente nuestro panelista estable, Eduardo Ramírez Blamey, vicepresidente de Acobal. Bienvenido a ambos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ángel. Eduardo. Al parecer Eduardo no nos puede escuchar. Comencemos con Ángel entonces y vamos a estar solucionando este problema técnico. Ángel, ¿nos podrías comentar sobre el recuento del tema que los convoca el día de hoy? Robo del agua del glaciar Mocho Chohuenco. Hacer un recuento de la denuncia que se ha realizado y que se viralizó en las redes sociales y que incluso ha llegado al Parlamento y también a instancias tanto administrativas como judiciales. Cuéntanos, Ángel. Sí, no hay problema. Bueno, como es de conocimiento público, el día 17 del mes pasado comenzó a circular por plataformas de redes sociales, particularmente Facebook e Instagram, una serie de fotografías y videos de lo que en ese momento se indicaba que correspondía a una intervención de cauce dentro de la Reserva Nacional Mocho Chohuenco, que es un área silvestre protegida de nuestra región. Con el pasar de la hora, esta viralización se hizo obviamente masiva, llegó a algunas entidades, tanto de administración directa del área como también fiscalizadora,
y obviamente a la ciudadanía y a las organizaciones del territorio, de la región. Y fue ahí en ese punto donde nosotros como organización y también en el rol que nos compete en la vicepresidencia del Consejo Consultivo del Mochocho Cuenco, iniciamos los contactos inmediatamente con la autoridad respectiva. Ese mismo día con Paulina Steffen, que preside el Consejo, se determinó convocar un Consejo extraordinario para poder atender este tema. En paralelo, una serie de oficios que se ejecutaron de algunas entidades como la Municipalidad de Panguipulli, Los Lagos, Futrono, Cernatur, CONAF, visitas en terreno que implicó que CONAF se hiciera presente en ese sector, que para que las personas que no están, ¿cierto?, viendo se puedan ubicar. La Reserva Nacional Mochocho Cuenco, que tiene 7.500 y tantas hectáreas, ¿cierto?, con distintos accesos, donde se hace esta viralización de estos videos, corresponde al sector cuyo acceso está controlado por Huilo Huilo, ya que es un acceso que hoy día no es público, y que obviamente conlleva también al sector de los 1.500 metros que se ha dicho latamente, ¿cierto?, y corresponde al área donde ya comienza la administración, en este caso de CONAF. Dicho eso, bueno, se hizo un cuestionamiento inmediato, por ser obviamente Huilo Huilo eventualmente el ejecutor de esta obra, entendiendo que esta es una empresa que tiene ciertas características, o al menos en el relato, ¿cierto?, que plantea ciertos cánones. Nosotros bien sabemos en el territorio, lo hemos dicho incansablemente, que esos cánones obviamente es una manera de plantearse en el mercado, de buscar diferenciarse, pero que el ejecutor y en la acción misma del territorio dista mucho de abrazar esa idea de conservación. En el 2013 ya había una autodenuncia a propósito de lo que pasó acá, ¿cierto?, con el tema de la central de Paso Truful. Hay situaciones asociadas a servicios de mala calidad, por ejemplo, varios accidentados en caídas de pasarela por mala mantención, un cuestionamiento de las comunidades por el tema del salario, el tema del trabajo, finalmente el monopolio sobre estas comunidades precordilleranas. Y bueno, presencia de Videma, la CRIM, Superintendencia de Medio Ambiente, la CONAF nuevamente, una serie de instituciones. Tuvimos consejo también consultivo con presencia de la Fundación Huilo Huilo, que el tono de ellos básicamente fue el mismo de la declaración pública, una declaración súper pobre y que te daba básicamente dos posibilidades: o te mienten descaradamente porque decían que estaban muy entristecidos y tenían mucha pena por lo hecho y que no tenían idea, o son unos pésimos administradores de un área prioritaria de conservación, porque son los únicos que controlan el acceso y que pasa maquinaria pesada a los 1.800 metros, no sé qué está pasando ahí. Y bueno, pues después de eso, el día sábado reciente, como ya salió en los distintos medios de comunicación, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de esto. Es importante porque el Estado debiese ser un actor súper vigente y activo en esta materia, o sea, defender los bienes de uso público, defender nuestras áreas prioritarias, pero no siempre ocurre, ¿ya? Y acá es bien interesante lo que ocurrió, fue un revuelo bien interesante, porque hemos visto que existen situaciones mucho más complejas que esta, donde las entidades se demoran mucho en actuar, ocultan, invisibilizan, pero esto fue muy rápido. Puede ser la situación también que estamos viviendo, ¿cierto?, que hay muchos actores políticos, ¿cierto?, en este proceso electoral, donde muchos de ellos actuaron acá, todos sacaron oficios. Hay una cantidad de oficios que en este momento me pierdo con todas las personas que acá mandaron a las instituciones a actuar. Así que eso es, en final de cuentas, y hoy día, bueno, estamos esperando que se dé resultado definitivo a la investigación, porque acá lo más importante es poder determinar, ¿cierto?, la responsabilidad de esta empresa, y segundo, la finalidad de esa modificación del cauce. Básicamente acá se ha hecho cierta ficción en términos de que si esto iba o no iba a alimentar eventualmente el funcionamiento de esta central de Paso Truful. Ya esa está como en duda y era parte de la investigación, y bueno, sobre eso uno puede hacer ficción solamente porque hay que esperar ahí que las entidades correspondientes puedan dirimir. Esa es la situación, en eso estamos. Y bueno, no es la primera vez, reitero, que ocurren estos escenarios ni en la región, ni en la comuna, ni en este sector, y parece ser la tónica en realidad en Chile hoy día, que los conflictos socioambientales creciendo y el Estado muy pocas veces en realidad actuando. Muchas gracias, Ángel. Ahora sí, Eduardo, ¿nos escuchas? Ahora no te escuchamos. ¿No? Ahora yo no me escuchan ustedes a mí.
Ahora sí. Ahora te escuchamos. Siempre me traspapelo con la tarjeta de audio, perdón. Buenas tardes. Hola Ángel, ¿qué tal? Un gusto verte, saludarte. Buenas tardes, Luis. Un gusto verte nuevamente en los estudios de la radio. Gracias. Como dice la canción, ¿quién como tú? Decía la Gana Gabriel. Dice, sí, perdón, me traspapelé recién con el tema, no lo escuchaba y además que venía corriendo de sacar el pan, que justo salió en el momento en que comenzaba el programa. No compras pan de 10.000 pesos, ¿cierto? ¿No ¿perdón? compras pan de 10.000 pesos? No, ¿de dónde? Por favor. Yo sé que ese pan existe, pero no compro pan de 10 lucas. Lo hago acá en la casa y si no voy donde la señora Yolanda a comprar ahí a la vuelta de la esquina. Oye, sí, infortunadamente, como bien dice Ángel, no es la primera vez que pasa y es muy probable que no sea la última tampoco, digamos, ¿no? Los recursos naturales siempre, digamos, a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido de vital importancia para el desarrollo de las comunidades, de los territorios, para el desarrollo de los países, efectivamente. Cuando se tiene un proyecto de desarrollo estratégico, contar con los recursos naturales es una cosa de primera prioridad, si se puede decir así. Y en este caso particular, que el agua de menos en más se transforma en un recurso que comienza durante las últimas décadas a escasear y también comienza a escasear en nuestra región. Tenemos momentos de sequía, efectivamente, en pleno verano, por ejemplo, acá mismo en la costa de Valdivia. Seguramente también ustedes lo viven ahí en la cordillera. Es un predicamento y ante eso, ¿qué tenemos? Tenemos un modelo económico y una forma de ser empresarios que no conoce límites. No conoce límites, no, y si los conoce no los respeta, en definitiva, ¿no? No está dispuesto a respetarlo. Y hay una institucionalidad, como lo hemos visto y lo hemos conversado varias veces a lo largo de este ciclo de programas en Acobal de los Ríos, hay una institucionalidad que está diseñada y pauteada y está formateada para facilitar que esta forma de hacer negocios puedan prosperar y puedan efectivamente consolidarse y puedan lucrar a costa de los intereses de las comunidades. Así es que lo hemos visto en años anteriores también con el agotamiento, con la intervención de los cauces de agua acá mismo en la costa valdiviana para proyectos inmobiliarios y el tema del mal funcionamiento precisamente de las sanitarias, ¿no? Y este deseo que tiene el gran empresariado chileno y extranjero, obviamente, no transnacional, de taparnos nuestros ríos con represas, con centrales de paso, ¿no? Interviniendo la biodiversidad de la región, que es nuestra, que es importante mantenerla, y no solamente porque nos gusten los animales y nos gusten las plantas, que nos gustan, es porque es una cuestión de sobrevida de la especie humana, que exista que permanezca esa biodiversidad. Además que, por supuesto, tiene una función estratégica para el desarrollo económico de nuestra región, que en este caso particular descansa grandemente sobre la oferta turística y sobre el turismo de intereses especiales, que es este turismo que busca conocer, que busca aprender respecto de la historia y el patrimonio de los territorios. Y en ese sentido, la vinculación que los territorios tienen con los cauces de agua, con los lagos, con la costa, en la zona costera es vital, digamos, ¿no? Es vital y tiene mucho que mostrar precisamente a ese turismo de intereses especiales, que tiene un valor estratégico en la región de los ríos. Muchas gracias, Eduardo Ramírez, vicepresidente de Acobal. Estamos junto a Ángel Delgado conversando sobre la situación en torno al robo del agua del glaciar Mochochocuenco. Ángel, te quería consultar lo siguiente con respecto, ¿cuál es tu reflexión que haces con respecto al tema en base al derecho del agua? Al derecho al agua, porque finalmente aquí lo que se ve es que grandes grupos económicos tienen una facilidad enorme para poder manejar estos recursos hídricos de una forma bastante, incluso llega a rayar en la impunidad o en otros casos atentando contra la vida, lo que ocurre en Petorca. Entonces, ¿cuál es tu reflexión en torno a ello? Porque desde la Asociación de Consumidores nosotros creemos que el acceso al agua debe ser fundamental, incluso debe estar en la Constitución en base también al tema de los servicios básicos.
Ahí hay un tema que nosotros como asociación hemos abordado, pero también nos hace sentido lo que ocurre también como usuarios también de una reserva natural que pertenece a todos los chilenos y que tenemos derecho a visitar, y que una empresa privada tiene con lo que tú planteas, una concesión, entonces, y está haciendo uso también del agua que supuestamente pertenece a todos, y también un parque también nos pertenece a todos. Entonces se vinculan evidentemente estos dos temas para nosotros como asociación. Ángel. Perfecto. Me avisan si tengo mala señal. No sé si soy yo o usted. ¿Sí? Espérame. Yo también escucho un zumbido de fondo, un ruido. Hay como una interferencia. Sí, creo que ahora está mejor. Te escuchamos. Okay. Bueno, ya, genial. Bueno, la situación de la intervención permite varias reflexiones. Yo creo que eso es súper importante. En primera instancia, sin duda, tiene que ver con la situación del agua en Chile, que no es una cuestión azarosa ni aislada, o sea, es una situación sistemática que se experimenta a partir de la inauguración de un tipo de modelo de sociedad, un tipo de modelo de economía, una proyección particular que existe, que es un modelo que tiene nombre y apellido, que es sistema neoliberal, que se expresa en múltiples maneras, que lo hemos visto en educación, en salud, en la AFP, y también lo vemos en cuestiones tan vitales como el agua. Y eso es súper importante mencionarlo porque básicamente, como bien se decía anteriormente, el empresariado en Chile no tiene límite, o sea, es un empresariado inescrupuloso. Es capaz de colocar sobre la balanza sus utilidades frente a dejar comunidades sin agua, ni siquiera para consumo vital. No es el caso, por cierto, de lo que está viendo hoy día las comunidades a propósito del Mochocho Cuenco. Pero lo que vemos acá, quizás la balanza es tan o igual importante, porque primero vemos que hay un empresario en particular que se siente con la potestad de entrar a un área silvestre protegida, que es una área de conservación de alta prioridad por el tipo de ecosistema que hay ahí, que fuera de eso está dentro de un área, ¿cierto?, que es una declaratoria de la UNESCO, que tiene que ver con qué reserva de la biosfera. Entonces, son varios elementos. Ya esa capacidad, ese razonamiento de decir, oye, vamos a enviar una maquinaria pesada a intervenir, es súper violento. ¿Ya? Entonces, y no, reitero, no es un hecho al azar, es sistemático. Entonces hoy día sin duda que cuando planteamos un proceso constituyente, un proceso donde se busca consagrar derechos sociales que han sido vulnerados, arrebatados, quitados a la sociedad durante décadas, el agua toma un rol central, más aún con las proyecciones que hoy día existen en torno a este elemento vital, o sea, las reservas hídricas están bajando, a propósito de un estudio que indicaba, creo que era de la Diego Portales, hace una semana atrás, donde la reserva de las cotas, ¿cierto?, la zona central de los neveros, hay una reducción de un 10, un 15% en un corto plazo, o sea, toda nuestra reserva hoy día se está perdiendo. Este año, si uno se da cuenta, ha sido súper seco, las precipitaciones bajas, acá en la zona precordillera no ha nevado nada, o sea, estamos proyectando ya un verano complicado. ¿Ya? El glaciar, para la gente que ha estudiado, ¿cierto?, ese reservorio que tenemos ahí, en 15, 20 años ha bajado en volumen y retrocedido enormemente. Entonces, ahí también surge otro elemento, fuera del tema puntual de que hay que echar abajo el código de agua, que reitero, está en una clave totalmente neoliberal, así como está la Ley General de Medio Ambiente, ¿cierto?, a propósito de que finalmente son marcos que regulan la intervención, en ningún caso propenden a proteger. Tenemos una ley de glaciares que está guardada un montón de años. Recordemos que en el primer proceso presidencial de Michelle Bachelet se propuso hacer una ley de glaciares y la han bajado un montón de veces. Y transversalmente, o sea, desde la concertación o nueva mayoría y hoy día la derecha, o sea, se ha bajado sistemáticamente y hoy día está ahí también. El lobby de la minera es súper fuerte con una política del terror enorme, o sea, si ustedes me aprueban la ley de glaciares, las mineras quiebran, o sea, ese es el tono. Y siempre ha sido el tono, es como cuando te colocan el tributo, ¿cierto?, a los súper ricos, el royalty, un montón de cosas, siempre es la política del terror. Creo que acá, en este proceso, es súper importante como colocar efectivamente esto sobre la mesa, porque el agua es un elemento clave estratégico y Chile está en una posición beneficiosa, solo y siempre y cuando tenga una administración coherente con lo que significa el agua. Entonces, un tema es código de agua, pero también recordemos
ley de glaciares fundamentales, o así también lo que hoy día a propósito de una política que más la está tomando también la derecha, Keitel, por ejemplo, ley de acceso a las montañas, ¿ya? Que es un tema súper importante y que muchas veces la izquierda abandona, porque como que no concibe que son estratégicos. Entonces creo que esos elementos son hoy día importantes para el turismo, para la conservación y, ¿por qué no? Cuando hablamos de nuevos modelos de desarrollo, Chile perfectamente se podría transformar en una potencia de conservación a nivel mundial. Falta mucho sin duda, pero bueno, esperemos que a propósito del hito constituyente se marque una pauta aquí en adelante. Muchas gracias, Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Mocho Huenco. Eduardo, una reflexión también sobre este tema. No te escuchamos. Como hemos insistido en las últimas semanas, me llama la atención desde ya que dentro de la institucionalidad, un poquito para limpiar, lavarse la cara, si se puede decir así, la institucionalidad, para que la institucionalidad se pueda lavar la cara, ¿se entiende? Y el empresario, existe esta figura de convocar a la ciudadanía organizada a los consejos consultivos, que ha sido el caso en esta coyuntura también. Y la Constitución y la ley de juntas de vecinos y organizaciones sociales comunitarias establece de que no tienen poder vinculante. Entonces, es importante. Creo que en esta coyuntura electoral, quiero decir en el proceso constituyente, en el proceso constituyente lo que nos estamos jugando es precisamente el poder dotar a las organizaciones sociales de ese poder deliberativo y vinculante, para que desde los territorios puedan efectivamente participar del diseño de política pública y en este caso participar del diseño de política para la mejor gestión eficiente y adecuada, ¿no es cierto?, sustentable y además sostenible de los recursos naturales y de su patrimonio, en la perspectiva de generar modelos de desarrollo basados en la conservación, por supuesto, y la conservación profunda en la medida de lo posible, no con la intervención humana o con cómo es realmente la actividad económica humana. Los grados de profundidad, el calado de la profundidad siempre va a ser relativo. Todos queremos algo ideal, pero siempre va a ser relativo. Tenemos que todos colocar de nuestra parte para que sea lo más profundo posible ese calado, pero siempre es relativo. Pero nada, o sea, mi punto es ese, ¿no? El que se pueda reconocer como un bien de uso público el agua, como reconocer el derecho de bien de uso público del agua, generar los contenidos, generar los principios constitucionales que efectivamente generen mejores condiciones para la conservación de la biodiversidad, para una gestión adecuada del agua, y eso se tiene que materializar, y ahí es cuando tenemos el riesgo de que quien tenga que materializarlo lo interprete, porque eso es lo que pasa todos los días con las leyes, digamos, ¿no? La ley y la Constitución se interpretan. Ahora, poquito nomás el Tribunal Constitucional interpretó algo, interpretó la Constitución a propósito del tercer retiro del 10%. Y en la medida que tenemos una ciudadanía equipada, revestida con ese reconocimiento constitucional, con un poder deliberativo y vinculante, puede participar activamente en esa interpretación para cuando sea el momento de implementar esta nueva constitución. Creo que ese es el desafío que hay por delante de parte de las organizaciones sociales que están activamente participando en la defensa de los territorios, y obviamente desde nuestra condición, digamos, como asociación de consumidores, también estar disponible para empujar ese carro desde el inicio, desde ya. Gracias, Eduardo, vicepresidente de ACOVAL. Estamos también junto a Ángel Delgado. Bueno, el Huilo finalmente con su declaración como que pide perdón, pero finalmente eso, tal vez muy ingenua su declaración pública, porque no puede ser de que se hayan enterado porque ha sido algo lamentable y no nos dimos cuenta en realidad. Se dice que es una estrategia también que tiene como la forma de actuar. Ya pasó la primera vez con esta central que
que también recordemos que en ese tiempo también se denunció con fotografías que llegaron a los distintos medios, y finalmente se hizo una autodenuncia por parte de esta empresa, y eso logró que finalmente no fuera sancionada de forma drástica. Ahora intentó hacer lo mismo, pero la superintendencia le dijo que no porque ya había una denuncia por medio, un tecnicismo. Pero la actual normativa con respecto al tema del medio ambiente permite esto, como que finalmente lo que busca es normar una empresa o que interviene, en este caso la naturaleza, pero con una lógica no de preservación como planteaba Ángel, sino una lógica como empresarial. Yo quería hacer entonces la pregunta a Ángel en relación a, primero, que ya lo mencionaste un poco, pero profundizar sobre la declaración pública y sobre cómo esta empresa que está presente en el territorio se vincula con su entorno. Porque es relevante conocerlo. ¿Cuál es la opinión que tienes tú al respecto? Correcto, bueno, sobre la primera alusión que hace, que tiene que ver con esta declaración, bueno, una declaración bien pobre, la verdad, y que deja, yo creo que harta certeza a quien legítimamente piensa que ellos son los responsables de esta intervención, porque por un lado se exculpan, se entristecen, pero por otro lado dicen que no tienen antecedentes. Es todo muy raro, siendo que los únicos controladores de ese acceso son ellos. Entonces creo que tiene que ver con esta lógica y esta cierta táctica que habitualmente se usa en el área jurídica de la autodenuncia, y que ya habían visto crédito a propósito de la denuncia de la central de Paso, y que, bueno, le eximió por nada menos que por 100 millones de pesos por llevar adelante la ejecución correcta, ¿cierto?, de los mandatos que se indicaron ahí. Entonces, ahora quisieron repetir aquello, pero quedó inadmisible por los elementos que tú indicas. Creo que al final de cuentas, transparente lo que es Huilo Huilo, y ahí anexo con tu segunda pregunta, porque hay que recordar que este holding, que por un lado se vende, ¿cierto?, de manera bien sustentable, verde, amigable con el territorio, tiene varios antecedentes ligados con situaciones delictuales, básicamente vinculados al medio ambiente. Con minería, ¿cierto?, en la zona de Santiago, desde varios años funcionando ahí una mina sin ningún permiso, elusión tributaria, por otro lado. Entonces, como que en realidad, si lo colocamos en términos coloquiales, de los trigos limpios no son, ¿ya? Entonces, fuera de eso, ellos están presentes acá en el territorio hace un buen tiempo, no es Huilo Huilo, sino que acá ellos partieron, ¿cierto?, con el área forestal a propósito del desmantelamiento de una de las empresas más grandes del Estado, que era el famoso complejo forestal maderero Panguipulli, que recordemos se vendió a un precio ridículo, huevo, en realidad fue para no regalarlo, y tenemos presente importantes holding en el territorio. Ahora, la gran diferencia que existe entre algunos y Huilo Huilo es que Huilo Huilo es un actor productivo en el territorio. No así, por ejemplo, Luxic, Fonape, Nueva Yu, que son actores que están más o menos ligados a la vieja usanza de los grandes territorios, o sea, terratenientes que tienen propiedades, casas de descanso y generan algún tipo de trabajo a propósito de mantenciones ligadas a eso. Pero acá tenemos una propuesta distinta, que es básicamente commodity sobre lo verde, sobre lo ecológico. O sea, acá hay un patrón de acumulación a propósito de características y atributos del paisaje, una cuestión distinta, ya nueva, y que es muy propio del modelo también, donde te venden, no sé, respirar aire puro, paisajes verdes, en esa lógica asociado a la hotelería, que reitero, ahí también es un rubro de negocio bien oscuro, en Chile al menos, y en otros lados también. Entonces tenemos ahí toda una situación que, bueno, provoca que estas comunidades cambian su orientación productiva desde estar talando madera a conservar, a la artesanía. Tenemos presencia, por ejemplo, de la feminización del trabajo a propósito de la AD y todo este tipo de productos que se genera acá, ¿cierto?, con un toque y con una visión súper ajena al territorio. O sea, cuando nos hablan de hadas, de domo, no sé, todo este tipo de cosas muy extrañas, es todo un relato que construye Huilo Huilo. Y que, bueno, permea muy fuertemente, porque recordemos que después del oro verde que se generó acá, de la extracción del Raulí particularmente,
la población quedó profundamente vulnerable y en condiciones socioeconómicas súper paupérrimas. Entonces cualquier opción laboral era buena y acá se presenta un proyecto súper importante y que aparte tiene un respaldo del Estado hasta el día de hoy, porque es el gran paraguas del cual vive la población. O sea, Willow Willow construye un relato, tiene una propuesta de marketing importante, se vende, se internacionaliza y por ende llega mucha gente, está asociado al mejoramiento de conectividad, tanto terrestre como la carretera, la ruta internacional 203. Las 2 barcazas que hoy día funcionan en el lago Pirihueco, en un paso importante, demuestra básicamente un creciente aumento de visitantes. Entonces uno ve la estadística del Departamento de Turismo de Panguipulli año a año va aumentando, ¿ya? Entonces es importante, pero genera dependencia. Y eso es lo grave, o sea, básicamente la oportunidad de que los pequeños emprendedores se puedan independizar es complicado. En Chocuanco puntualmente nosotros no tenemos ese problema porque igual está un poco ajeno a lo que ocurre en el Tume y Puerto Fui, ya donde es mucho más fuerte todo esto. Es más, si uno ve en la prensa y todo esto, lo primero que uno podría analizar es qué organizaciones sociales con nombre y apellido han salido a denunciar, y solamente nosotros lo hemos hecho. No existe ninguna otra organización social del territorio que lo haya hecho. No hay una junta de vecinos, no hay un gremio, no hay una cámara de comercio en el TUP, no hay nadie, ¿ya? Y todos han callado, para bien o para mal han callado, y es porque hay miedo, ¿ya? Los 2 vecinos, tanto David como Matías, que hacen esta denuncia, sobre todo David al inicio con estos videos virales, en la bajada de la red social dice, o sea, yo hago esto a expensas de que no me contraten nunca más, que me cierren las puertas, porque eso es así, ya hay un miedo ahí latente. Entonces hay una relación monopólica y que ha sido amparada por el Estado en Willow Willow en la parte productiva, pero también en estos otros sectores, porque estos privados también desarrollan mucha filantropía, ya colegios, CESFAM, hay una inversión importante por parte de ellos a los servicios que debe prestar de manera adecuada el Estado. Ya frente a la ausencia del Estado en sectores rurales están los privados, y eso obviamente genera control, subordinación, una serie de elementos. Entonces creo que es importante hoy día, a propósito de lo que ocurre acá, es rayar la cancha y por un lado decir, bueno, esperemos que las instituciones efectivamente funcionen y sean drásticos en la aplicación de la ley, a pesar de lo precario del marco regulatorio en nuestra área silvestre protegida, porque de una u otra manera se hace un poquito de justicia y se entrega un poco de garantía a la ciudadanía en relación a que permite que otros a futuro puedan denunciar situaciones irregulares como esta, o situaciones irregulares que han pasado y que han quedado ocultas, porque yo creo, y haciendo un poco de ficción, que acá hay mucho más y que se oculta bastante más, ¿ya? Y hay algunos indicios en redes sociales de situaciones. O sea, hay gente que está subiendo material y dice, mira, me encontré con esto en la reserva biológica Willow Willow, que alguien sabe de qué se trata. Entonces hay mucha incertidumbre, ¿ya? Y bueno, creo que lo más importante que nosotros hemos ratificado acá es que por ser rico, poderoso y tener esa influencia en el territorio, a nadie se le da, ¿cierto?, esa categoría de ciudadano de primera o segunda clase. Ahora, si lo colocamos en términos pragmáticos y en la realidad, sabemos que sí hay diferencias, pero de alguna manera hay que estar instalando un nuevo relato, y también de eso se trata el proceso de coyuntura que estamos viviendo. O sea, democracia plena y profunda significa también donde no hay distinción entre rico y pobre, ¿cierto?, o alguien que tiene un holding y grande influencia sobre una persona común y corriente, y esperamos que la justicia en esos términos aplique también sin distinción. Muchas gracias, Ángel Delgado, invitado al programa Cobal de los Ríos por un consumo responsable. Recordar que estamos en vivo a través de la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile. Nos pueden ver a través de Facebook Live, del fanpage de Radio Watch. Recordar que visiten nuestra página web de la asociación www.acobaldelosrios.cl, y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos junto también a Eduardo Ramírez, vicepresidente de la asociación. Eduardo, con respecto a lo que plantea Ángel, hay también una relación bien importante para el mundo del retail, por ejemplo, que genera una importante cantidad de empleo, y finalmente distintos otros ámbitos como los productos de primera necesidad, como en este caso la alimentación, el gas. Hay la institucionalidad actual de la ley del consumidor entrega herramientas que lo que busca también es solucionar el problema antes de llegar a juicio. Están las mediaciones, que son prácticamente una potestad que tiene el CERNAC y que paraliza todo proceso judicial, toda demanda de particulares o de otras asociaciones, porque se genera una instancia previa.
hay una mediación. Finalmente se evita la sanción, se evita llegar a tribunales fomentando en este caso que los mismos grupos económicos, cuando cometen algún tipo de, entre comillas, error, por así decirlo, lo puedan solucionar fácilmente y se dé la sensación de que se hizo justicia. En ese sentido, no sé si compartes esta apreciación que yo te hago y cómo tú también lo ves. Sí, en efecto, esa mediación funciona como un colchón de contención, finalmente, del requerimiento de los consumidores. Están estas instancias para que parezca que se intentó llegar, o sea, para que parezca que se buscó llegar a un acuerdo, comillas, por la buena, que tenemos esa mala costumbre nosotros los chilenos de tratar sobre todo los chilenos de los estratos medios bajos, tenemos ese hábito de tratar de encontrar una solución, o estar disponible, mejor dicho, para buscar una solución por la buena cuando nos dicen arreglémonos a la buena, y después salimos para atrás, eso es lo que pasa, salimos para atrás y pasa mucho, y pasa casi siempre con el tema de los de los derechos del consumidor cuando estos son vulnerados. Sin ir más lejos, veíamos contigo nomás algunos días atrás una estadística, ¿no es cierto?, del 2019, si no me equivoco, de más de 1.200, del 2020. De más de 1.200, 2020, más de 1.200 reclamos puestos en la SEC por incumplimiento, por cobros indebidos a las cuentas de servicios básicos, de los cuales apenas 800, perdón, no apenas 800, más de 800 llegan a una resolución que no es acorde con los requerimientos del consumidor, que no satisface las necesidades, no satisface el reclamo del consumidor. Y hay otro porcentaje también ahí, ¿no es cierto?, que no tienen respuesta, y otro tanto, y un porcentaje mínimo, marginal, ¿no es cierto?, que tienen respuestas de acuerdo a la ley de acuerdo a los requerimientos del consumidor. Y en todos los otros 800 y tantos casos que dijo la SEC, que las empresas de servicios básicos cobraron adecuadamente, que cobraron bien. Entonces, ahí hay un tema, digamos, de que se ofrece una institucionalidad, se ofrece una institucionalidad, caminos institucionales para solucionar de manera ágil y eficiente y adecuada los requerimientos de los consumidores, y en realidad terminan por operar de acuerdo a las necesidades y requerimientos y expectativas de las grandes empresas. Y hay una situación de vulnerabilidad de los derechos del consumidor. Ahí efectivamente genera una condición en la que efectivamente hay una ciudadanía de primer nivel y otra que es de segundo nivel. Y es una situación que en parte explica también la situación de crisis que se generó o que se irrumpió desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Y que el tiempo transcurrido nos ha encontrado soluciones a soluciones sustanciales, a sus requerimientos, a sus demandas, a sus expectativas. Así es. Muchas gracias, Eduardo, vicepresidente de ACOVAL. Estamos junto también a Ángel Delgado, conversando sobre la situación en torno al glaciar Mochochocuenco, esta intervención de un río por parte de una empresa, la empresa Willow Willow de Víctor Peterman, y es bastante también triste, desalentador ver que uno puede tener una sensación que esto no va a llegar a buen puerto y que finalmente cualquier tipo de sanción va a ser muy menor y no va a tocar finalmente el negocio que tiene ahí, básicamente también por la relación que Ángel mencionaba, que una empresa que genera harto empleo y aporta también a esta ausencia que también comentaba Ángel del Estado en los servicios que debe prestar a la comunidad, en este caso Cefam, y mencionabas otros tipos. También tiene un relato y tienen un marketing bien potente que les permite también tener un buen paraguas para
para que estos temas no generen tanta expectación o trasciendan a los grandes medios de comunicación en general. Y es ahí entonces donde uno no sabe si va a poder generar alguna sanción una sanción ejemplar en contra de esta empresa, y que podría incluso significar que no pueda seguir ocupando terrenos que pertenecen a todos los chilenos. En fin, quiero agradecer a Ángel también e invitarlo también a reflexionar sobre un tema que ha estado presente y que finalmente lo hemos tenido que tocar todos los días del programa, que tiene que ver con la relación con la renta universal que se está planteando, las negociaciones, y que tiene mucho que ver con las y los consumidores, básicamente porque el poder adquisitivo en algunos hogares ha bajado y se ha tenido que enfrentar alza, en este caso, de bienes básicos, escasez de materiales, en fin. Las y los consumidores han tenido que sufrir bastante con este tema de la pandemia. Fundación Sol dio a conocer una propuesta, una renta básica universal, que fija el ingreso para una familia en 537.000 pesos. Hay una propuesta ahí interesante, documentada, que ya está empezando a circular incluso por redes sociales y se ha dado a conocer en los medios de comunicación. En fin, quería consultarles a ambos cuál es el devenir de esto. ¿Ustedes creen que finalmente se va a lograr esta presión que se está dando, estas negociaciones entre el Parlamento y el gobierno por apoyar de forma efectiva a las y los consumidores, a la ciudadanía en general? Ángel. Muchas gracias. Solo antes de poder responder, quería agregar un elemento que no había mencionado y me parece que lo voy a dejar para la reflexión también de quienes nos escuchan. Fuera de todo este escenario que se ha indicado, tenemos otro actor puntual que puede ser tan responsable como Willow Willow. Nosotros como gremio lo hemos indicado en reunión abierta, se lo hemos transmitido al propio director, y que corresponde a CONAF. Ya CONAF es el administrador directo de esta área silvestre protegida, y para nosotros es súper importante que cuando se genere, ¿cierto?, el informe final de la entidad fiscalizadora, ya sea la Videva y el laboratorio de criminalística, la temporalidad de los hechos, porque nosotros básicamente, por lo que hemos podido recopilar, esto tiene más de un año, la intervención, ¿ya? Y no 2 semanas como indicaba preliminarmente el director de CONAF. Y eso es súper importante porque daría cuenta de la negligencia en términos de la fiscalización y el resguardo que tiene que cumplir CONAF. Y eso tiene una razón de ser. Nosotros llevamos muchos años planteando en el Consejo Consultivo la necesidad de poder tener una dotación de guardaparque a la altura de la reserva. En la actualidad tenemos un guardaparque para cubrir 7.500 hectáreas y eso es imposible. O sea, bajo cualquier sistema de gestión es imposible. En el verano lo vimos con por ejemplo, días donde la Reserva Nacional Monte Cuenca cumplía y llenaba su aforo. El aforo por condiciones de pandemia eran 200 personas. Y eso es la situación hoy día de la Reserva. O sea, estamos teniendo un nivel de visita enorme. Hace 10 años atrás 200 personas era lo que iba en un año. Hoy día es lo que va en un día. Entonces así va el aumento y la carga de nuestra área silvestre protegida. Tenemos que tener guardaparque de plantas con condiciones laborales que sean adecuadas, porque básicamente lo que tenemos hoy día son jornales transitorios. Los tienen un par de meses, los sacan de la institución y tienen que esperar 3 o 4 meses fuera para volver a incorporarse a labor. Entonces, el deber del Estado no es solamente querellarse a posteriori cuando ocurren estos hechos. El labor del Estado es estar presente en la preservación y fiscalización, porque hoy día Willow Willow, mañana puede ser cualquier cosa. Y nos vamos a estar sorprendiendo después de 1 o 2 años porque nadie se dio cuenta. Porque también está la limitante de los accesos a las montañas. O sea, aquí se articulan todos los elementos. Y creo que ahí va a ser importante, reitero, lo que salga, porque a nivel regional, el llamado que nosotros le hemos hecho a la autoridad es que, bueno, está bien que castiguen a Willow Willow, que se lleve todas las penas correspondientes, etcétera. Pero fuera de eso, ¿qué pasa con el encargado y el llamado a preservar? Creo que ahí no nos podemos colocar las vendas ni marginar la responsabilidad de CONAF, y tampoco la respuesta en la propuesta que hoy día está en boga, porque en la comisión del Senado el subrogante a la ministra de Medio Ambiente decía que la solución era el proyecto del servicio de biodiversidad áreas protegidas, y eso no es en ningún motivo la resolución, porque viene en clave de mercado nuevamente. Ya tiene mucha letra chica que solamente viene a favorecer una intervención regular. Ahora, sobre la pregunta, bueno, yo bien concreto, creo que
Lamentablemente la deuda la está pagando el pueblo de Chile hoy día, la crisis la están pagando, ¿cierto?, la amplia mayoría de Chile a través del retiro del 10%, que ha sido básicamente una mezcla de necesidad y populismo enorme. Está bien, existe una crítica sistemática al sistema de la AFP, que bajo ninguna medición es un sistema de seguridad social, es un negocio de amplia rentabilidad para que los capitales, se puedan, ¿cierto?, invertir y reinvertir, donde ellos nunca pierden ni pierden los afiliados. Pero fuera de eso no es posible que la población esté pagando la crisis con su ahorro. Acá la discusión, y algunos sectores lo han colocado desde el inicio, siempre fue la renta básica universal, pero fuera de eso también un control de precios, porque hoy día, después de un año de pandemia, salen algunos parlamentarios a decir, oye, han subido los precios de los materiales de construcción un 100, 200%, pero a posteriori nuevamente. O sea, acá tendría que haber habido un control del Estado desde un inicio. Regulación de precios, control de stock, una renta básica realmente calculada, ¿cierto?, de manera adecuada, no de una manera irreal, porque cada vez que hacen preguntas a propósito de la salida que indicaba el candidato Brioni, ¿cierto?, del kilo de pan a 10.000 pesos, pero no es algo tan alejado. O sea, cada vez que se hacen consultas muy básicas de los precios de servicios y productos básicos, nunca responden bien porque no tienen idea, viven en otra realidad, en otra condición. Entonces, hoy día tiene que ser una renta, pero aparte se tienen que regular los precios, porque creo que la situación que vive Chile a propósito de lo inescrupuloso del empresariado no tiene ningún límite. O sea, es muy probable que si suben o llega eventualmente a existir una renta de esta categoría, van a subir también los precios. Si ocurre siempre así, o sea, a propósito de todas las liberaciones de los 10%, suben todos los precios. Entonces, esto lo único que está generando, y ahí me tomo un poco las palabras de Eduardo, es que la crisis que explotó medianamente el 18 de octubre, a través de todo este malestar acumulado de décadas, aún no logra canalizarse bajo ninguna línea, y quizás lo que sí viene a ser mucho más fuerte. Ahora el problema es que todo este malestar aún nadie puede decir que lo ha canalizado, que lo controla de cierta manera, o lo direcciona o lo lidera. Entonces puede explotar para cualquier lado, y ese gran problema de las crisis cuando terminan siendo solo eso, crisis. Entonces ahí hay un tremendo deber para precisamente organizaciones políticas que plantean toda esta línea de derecho social, de recuperación de democracia, una nueva constitución para dar a Chile básicamente condiciones de bienestar y dignidad. Muchas gracias, Ángel. Eduardo. Sí, por lo que ha sido la trayectoria de este gobierno y de la clase política en su conjunto, en el contexto de crisis económica, producto de crisis económica, crisis política y crisis sanitaria, está difícil en realidad. Yo a priori veo difícil que se implemente una medida de renta básica de emergencia sin letra chica. Ahora, difícil pero no imposible. En definitiva, esta mala medida de los retiros de 10%, que vamos en el tercero ya, cada uno de ellos ha sido posible precisamente por la presión de la ciudadanía, más allá de que hayan algunos populismos que se toman esto como un triunfo personal, o con algo que lo capitalizan, digamos, para sí mismos. Lo cierto es que de una u otra manera la presión de la ciudadanía es lo que ha permitido materializar cada una de estas cosas, cada uno de estos retiros, quiero decir. Y la pauta la dio desde el primer momento el gobierno, cuando implementó esta figura sui generis de la suspensión de la relación laboral, echando mano del seguro de cesantía, si no me equivoco, de las y los trabajadores. Entonces desde ahí ya marcó la pauta en términos de cómo se iban a pagar los costos de la crisis y cuál iba a ser la lógica del sálvese quien pueda con los recursos propios, con lo que tiene, con sus propias uñas, digamos, y con lo que tiene a mano, entre comillas. Y de ahí, claro, derivó ante la inexistencia de una respuesta adecuada como es la renta básica de emergencia universal, sin letra chica, derivó en el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro. Y ahora el gobierno no encuentra nada mejor que rematar con una ley especial a través de la cual inyecta más recursos a la AFP, colocándole un 2% de cotización adicional y un bonito, piola, suave, de 200.000 pesos por persona para aquellas cuentas que ya están vaciadas, que no tienen recursos que retirar o no tienen lo suficiente, ¿no? O tienen menos que un mínimo que para retirar.
Y ese 2%, claro, es con el 1% con recursos del Estado, que viene a subsidiar nuevamente el negocio de la AFP, y ese 1% de costo de los empresarios, nosotros sabemos cómo es la cosa realmente. Sabemos que el empresario de cualquier tamaño, de cualquier naturaleza, saca sus costos, dice, ok, puedo pagar tanta mano de obra en lucas, quiero decir, ¿no? Puedo pagar tanta mano de obra en lucas y ofrece ese trabajo ofrece ese trabajo por esa cantidad de lucas, y es de ahí, de ese cálculo que ya hizo el empresario, de donde se empiezan los descuentos. Entonces ahora, en realidad, ese 1% adicional lo va a terminar lo termina pagando el trabajador. Y siempre, como creo que lo decíamos la semana pasada, infortunadamente siempre este sistema neoliberal descansa sobre la base de la exclusión, y en todos los planos, y uno de ellos es precisamente la existencia de un importante sector de trabajadores que son expulsados del mercado laboral, que no son reintegrados, a quienes se les convoca a esta mito del emprendimiento, y estos otros trabajadores que logran encontrar un trabajo, ser contratados, lo hacen sabiendo, y hay empresarios que lo dicen explícitamente, tengo que decirlo, y otros que no lo dicen, pero se sabe que está ahí en el aire la sentencia, que tengo este dinero para pagar por tu trabajo, y si no lo quieres tomar, no importa, siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo por menos, porque el mercado laboral en Chile da para eso. Así es que sí, las trabajadoras continúan pagando los costos de la crisis. Creo que la movilización social va a poder generar las condiciones para que se implemente la renta básica de emergencia. Depende grandemente de eso, más que del negociado, del negociado, las cocinas que se estén armando hoy en día, por más que digan que no, sabemos que es su naturaleza, así es que por más que digan que no, y en definitiva también, como esta asociación de consumidores lo dijo desde el primer día de la crisis, hay que establecer una banda de precios. Hay que establecer una banda de precios, como bien dice Ángel, en función de los servicios básicos y de los productos de primera necesidad. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, recordar también lo que la investigación o este estudio con respecto a la colusión en el precio del gas. Ahí obviamente es un ejemplo más de cómo los empresarios, en este caso los que distribuyen este bien básico para las familias chilenas, se coluden para cobrar más caro simplemente y aprovecharse de la coyuntura actual, de que la gente está más en casa y debe consumir más gas, valga la redundancia, en la casa, porque los hijos están ahí y da la sensación de que no sé si vamos por buen camino o por mal camino. Yo tengo una situación bien compleja. Hay que esperar que lo que pase también con las elecciones del proceso constituyente. Estamos llegando al final de nuestro programa Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Agradecemos a Ángel por haber participado, por habernos comentado sobre lo que está ocurriendo en Panguipulli, específicamente en la reserva. Muchas gracias, Ángel. Y una pequeña reflexión final que quiera plantear, Ángel. Bueno, agradecer la invitación. Es importante reconocer el rol que ha tenido la radio en ese sentido. Nos han dado varios espacios, no solamente a quien habla aquí, sino también a otro tipo de dirigentes y vecinos que han buscado denunciar esta situación obviamente irregular. Así que eso es importante. Reflexión final, yo creo que lo importante va a ser lo que indique Fiscalía finalmente a mediados de este mes o a fines de mes como máximo. Vemos que las penas sean ejemplares dentro de lo que ya sabemos que significa ejemplar en el modelo actual y para este tipo de personas y holding en general. Pero el llamado va a ser principalmente a las organizaciones sociales. Yo creo que no podemos solamente actuar en función de las coyunturas. Es muy importante acá establecer las redes, establecer los contactos y las vinculaciones correspondientes, porque hoy día el Moncho Choscuenco, pero hay un montón de irregularidades y problemas en los territorios, desde los accesos, tenemos muchas situaciones obviamente también asociadas a las playas,
tenemos que pelear también por los accesos a la montaña, una ley de glaciares, a propósito del glaciar Mochochocuenco, que hoy día mucha gente ha salido a su defensa, así que esperemos que efectivamente eso se pueda hacer y finalmente también lo que nosotros hemos pedido, una agenda corta donde se puedan recuperar estas brechas que hemos denunciado latamente a propósito de guardaparque, equipamiento, operación, y que se pueda dar una condición mínima de seguridad a esta área silvestre protegida. Así que eso, muchas gracias por la invitación y larga vida y al programa que le hace bien a la discusión ciudadana. Muchas gracias, Ángel. Eduardo. Sí, a propósito de tu última reflexión, ¿te has fijado que los documentales norteamericanos te tiran duran como 1 hora y media, o 2, o 3 incluso, hay algunos, y tiran un cuadro súper pesimista y de los últimos 15 minutos son como de esperanza, ¿cachai? Siempre se puede hacer algo, siempre podemos hacer un cambio de no sé dónde, digamos, pero siempre en función de la iniciativa personal individual, digamos. El otro día vi uno muy bueno, muy potente sobre la contaminación de los mares producto del plástico, y tenía ese apéndice. Y bueno, yo creo en la capacidad de las organizaciones sociales para cambiar el rumbo de la historia, y creo en la capacidad de construir, como se dice hoy en día, redes, alianzas estratégicas, de construir agendas comunes por la defensa de los territorios. Y desde nuestra asociación asumo a priori que estamos disponibles para eso. Así que muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a la radio nuevamente por el espacio que brinda para la discusión ciudadana. Así es, un martes bien especial porque son 3 programas de organizaciones sociales que están presentes en la radio de la universidad, así que se agradece siempre esos espacios. Hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Nos volveremos a reencontrar el próximo martes a las 20 horas a través de la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile, en un programa de A Cobal de los Ríos por un consumo responsable. Hasta pronto, que estén muy bien. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch hemos presentado A Cobal de los Ríos por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. A Cobal de los Ríos por un consumo responsable. Todos los martes a las 20 horas en Radio Watch de la Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral?